una serie de artículos que pues vulneran la privacidad de las personas y que le da más facultades al Estado para pues supervisar los contenidos, las llamadas, las comunicaciones de los usuarios de estos servicios. El tema incluso ya llegó hasta la Corte por un amparo que presentaron estas organizaciones de la sociedad civil, sobre todo por este tema del resguardo de los metadatos por un año o hasta 2 años, y de que pues, la autoridad pues, tiene facultades como para solicitar la información de cada uno de los usuarios, y que solo se necesitaría pues una orden judicial ya para el contenido, por ejemplo, de algunas llamadas o de mensajes de texto o de mensajería como WhatsApp, pero le dieron grandes atribuciones finalmente al gobierno, en este caso específicamente, para entrometerse en la vida de los ciudadanos. Es como una especie de contradicción, porque por una parte lo que se busca es un mayor acceso, pero por la otra es una mayor vigilancia. Entonces México en ese terreno pues es también de claroscuros, ¿no? Porque por una parte impulsa estas medidas, digamos, democráticas, pero por la otra pues le da manga ancha al gobierno para hacer pues labores de espionaje y sin grandes controles, ¿no? Y eso coloca en una mayor vulnerabilidad a los usuarios, que somos la mayoría de los mexicanos, de servicios de telecomunicaciones. Entonces, esta situación pues ha llevado a que, si bien es cierto que tengamos una mayor participación en las redes sociales, pues también exista como que cierto temor a poder participar, porque ya somos mucho más identificables y localizables. Algunas experiencias que se han tenido aquí en México con respecto a algunos tuiteros, por ejemplo, que se empezaron a meter con organizaciones de la delincuencia organizada, del narco, y también algunos tuiteros que se empezaron a meter con el gobierno, con algunos gobiernos, pues los llevó a una situación también de que fueron ubicados, perseguidos, son acosados, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí en ese terreno es donde debemos pues, tener mucha mayor claridad de los riesgos que implica el uso de información delicada a través de todas estas tecnologías, muy personal, porque pues bueno, puede llegar a diferentes manos, y por otra parte a que desafortunadamente esto nos convierte, como decíamos, en personas mucho más localizables. Todavía estamos apenas iniciando aquí en México esto que se le ha llamado el reconocimiento de los derechos de las audiencias y de los encargados pues de defender estos derechos de las audiencias, que vienen a ser las defensoras, los defensores de las audiencias. Iniciaron con esta figura algunos medios públicos, que de hecho siguen siendo la mayoría hasta la fecha: Canal 22, Canal 11, el Instituto Mexicano de la Radio, Radio Educación y algunos otros sistemas, ¿no? Pero todavía sigue siendo pues un intento, pues como decíamos, bastante inicial. Noticias MBS, que es una emisora comercial que pertenece a MBS Radio, instituyó también la figura hace alrededor de 5 años, ya estamos llegando más o menos a esa fecha, como un mecanismo de autorregulación. Es decir, la creación de todas estas defensorías de las audiencias se hicieron cuando la ley no los obligaba. Ahora ya tenemos una reforma constitucional y una ley secundaria que establece la obligatoriedad de que todas las estaciones de radio y televisión tengan a sus defensorías de las audiencias, radio y televisión abiertas en este caso. El gran problema es de que no se han publicado los lineamientos por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y que pues serían la base como para que ahora sí se obligue a las estaciones de radio y televisión a tener a sus defensoras o defensores. En el caso de Noticias MBS, a mí me tocó pues el privilegio de ser el defensor durante 2 años, de 2013 a 2015. Antes tuve la experiencia de ser el mediador del Instituto
Instituto Mexicano de la Radio, que es una figura similar del 2011 al 2013. En el caso de Noticias MBS, la creación de esta figura pues se hizo también en un contexto, como se recordará, de diferendo, en este caso también con Carmen Aristegui, en aquella primera salida, cuando se hizo la pregunta incómoda de que si el presidente Calderón tendría algún problema quizás de alcoholismo, ¿no? Y que llevó pues finalmente todo un escándalo que llevó a la expulsión propiamente de su programa, de la estación de radio. Entonces, la creación de esa figura se dio en este contexto como una manera pues, de tutelar los derechos de las audiencias, es decir, de que por una parte pues se respeten los principios del periodismo ético, ¿no? De periodismo de contraste, de evitar la difusión de rumores, de atender las quejas, sugerencias, comentarios de los radioescuchas y de atender otros criterios éticos finalmente en el manejo de la información. Esa es la atribución que yo tenía como ombudsman, que había, por cierto, la figura había sido construida por el periodista Gerardo Albarrán. Él construyó también el primer documento, digamos, deontológico de cómo debía operar esta figura. Y pues bueno, me tocaron varios casos. Una pregunta, digamos aquí, fundamental que siempre se hace es, bueno, ¿funciona o no? Digo, porque, pues bueno, sabemos que aún falta de que todas las estaciones pues ya tengan a sus defensores, una vez que el IFT pues lleva un año de consulta de los lineamientos, pues ya se decida publicarlos y ahora sí comienza esta nueva etapa en la Revolución Mexicana. Pero bueno, las experiencias previas han sido, pues como decimos, de contraste, ¿no? Porque por una parte no pudimos hacer pues mucho en temas como por ejemplo la salida de Carmen Aristegui. Yo asumí una posición pues de plena defensa y de apoyo a los radioescuchas que veían su salida como una especie de censura indirecta, como una violación a sus derechos como audiencia. Y sin embargo, pues bueno, la empresa no atendió pues prácticamente ninguna de las recomendaciones en este sentido. Y las recomendaciones iban no en el sentido porque yo no tenía esas facultades de volver a colocar a Carmen Aristegui en su espacio, pero sí de ir al diálogo y de encontrar una solución a un diferendo que, como sabemos, era mínimo en relación al supuesto uso ilegal de la marca. Pues todos sabemos que pudo haber sido un pretexto, digo, no me consta, a nadie nos consta, pero que pudo haber sido un pretexto finalmente para expulsarla por el tema de la Casa Blanca, ¿no? Las revelaciones de la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto. Entonces yo me convertí pues en interlocutor de todas estas quejas de las audiencias, pero no hubo finalmente esta recepción que uno debía esperar de una empresa que pues había creado una figura pues justo para esto. Ni siquiera una respuesta oficial, lo cual me pareció de la empresa, los radioescucha, lo cual me pareció una falta de respeto que en su momento pues yo di a conocer. De ahí vino esa posición, ese planteamiento crítico. Es un modelo de construcción de figuras que acaparan espacios importantes, no solo en un medio de comunicación, sino en diferentes plataformas, lo cual les da una enorme visibilidad a nivel nacional. Y esto pues los convierte en figuras identificables. Les llamamos líderes de opinión pues porque pues, muchos creen en lo que dicen, pero que si vemos a los líderes de opinión comparado con la cantidad de medios de comunicación, pues sí pareciera que son pocos. Me preguntabas del tema de Carmen Aristegui en relación con estos líderes de opinión. Bueno, sí, desafortunadamente muchos de nuestros líderes de opinión pues trabajan sobre todo para los grandes conglomerados. Y esto los ubicaría, digamos, dentro de una línea argumental de interés afín a estos conglomerados. Lo que pudo hacer Carmen Aristegui
de manera distinta con respecto a los otros liderazgos es de que ella, en su propio contrato, firmado en este caso con MBS Radio, es de que manejaba de manera independiente la línea editorial. Es decir, era la propia periodista con su línea editorial que pudiese ser contrastante con la línea editorial del medio de comunicación en el cual trabajaba. Y esto es lo que llevó a que esta periodista pues, pudiera pues, analizar hechos y difundir reportajes con una mayor profundidad y con una línea mucho más independiente que podríamos quizá no tener en otros medios de comunicación. Por eso este liderazgo de opinión pues tuvo una enorme aceptación, porque veían algo distinto, incluso si en ocasiones, lo sabemos, una posición de izquierda, pero se veía algo distinto, se escuchaba algo distinto comparado con otros espacios en los medios de comunicación, particularmente en la radio. De ahí el éxito, independientemente de que haya gente que no simpatice con ella, pero también hay muchos otros que lo apoyan. Pero dentro del espectro, digamos, de lo que son estos líderes de opinión en el caso de la radio, pues ella sí marcaba como que cierta diferencia. ¿Había algún otro conductor que lo ubicáramos dentro de esa línea? Como que es complicado ubicarlo. Quizá yo ubicaría, pero bueno, ahí hablo con conflicto de interés también, a Radio Educación, ¿no? Radio Educación, que tiene noticiarios que no obstante que están en una emisora que forma parte de una dependencia de gobierno, en este caso pues, de la Secretaría de Cultura, antes Secretaría de Educación Pública, tiene una línea editorial realmente muy independiente, ¿no? Algo similar a lo que pudo haber hecho Carmen Aristegui. Pero desafortunadamente esto no pasa con muchos otros líderes de opinión, por más de que digan de que ellos manejan su propia línea. No, aquí la diferencia incluso era a nivel contractual, lo cual marca una distancia muy importante con respecto a la responsabilidad periodística, a la ética del periodista, a su propia agenda y sus propios intereses comparados con la agenda, los intereses del medio de comunicación. Creo que ese es el modelo que debiese de tenerse aquí en México, como para que tengamos también liderazgos pues, todavía mucho más sólidos, liderazgos de opinión mucho más sólidos y periodismo también mucho más responsable y profesional. Es decir, que sepamos que al periodista que estamos escuchando en la radio o al periodista que estamos viendo en la televisión es porque él lo está haciendo por su propio compromiso profesional con sus audiencias y no necesariamente como ocurre en muchas ocasiones de que lo que estamos viendo es finalmente la representación de los intereses del dueño del medio de comunicación. Pero pues bueno, pudo haberse avanzado mucho más en este terreno, pero si se hubiese aceptado el amparo que presentó Carmen Aristegui, porque era parte, digamos, de la discusión que estaba en el fondo en cuanto a que el periodista pues se debe a sus lectores, a sus audiencias y no necesariamente a quien lo ha contratado. Hay que veamos en ocasiones pues hay periodistas que se contienen de decir algunas cosas porque afectan los intereses de los negocios del dueño del medio de comunicación en el cual trabaja. En ocasiones pues sí tendrá posibilidad de hacerlo libremente, pero en muchas ocasiones se contiene pues justo por esta relación finalmente contractual y que compromete sin duda alguna el periodismo. Y en un país con conglomerados, como tenemos aquí con los que tenemos, y con grupos radiofónicos también tan poquitos, pues bueno, esto acota también las posibilidades para tener muchos otros liderazgos.